Bueno, pues es un placer recibirte, Pedro tal? María Piqueras Gómez. Sí, Piqueras Gómez. exactamente. Mucha gente no sabe que es Gómez, el segundo Y apellido. Pedro María tampoco. Y Pedro María, efectivamente, es que saberlo Bien. todo. Pues un placer, Pedro. Para mí también, Déjame que la te verdad. pregunte en primer lugar qué se te estaba pasando por la cabeza cuando estabas escuchando a nuestra compañera Sonia, ¿no? Bueno, estaba muchas cosas porque la verdad, primero, llego a esta mesa, llevo escasamente 1 minuto y medio aquí, ¿no? Y encuentro que esto parece la mesa de un torero, ¿no? Bueno, es que esto Con es la- nuestra compañera Juli, con que la Virgen, hoy no está aquí con nosotros. Te hubiera encantado, Julita, conocerla. Ayer fue la romería de la Virgen de Rus en San Clemente. Para ella es uno de los momentos más especiales en el mundo. Hoy tenía otro tipo de compromisos, pero es como si estuviera ella también, ¿no? Y ello forma parte, ¿no?, de su pero filosofía curioso, y de este me voy programa. fijando en las cosas, he visto el ramo de flores con los ajos, Bueno, ¿no? es que las El pedroñeras, botijo, las pedroñeras y tienen que digo, estar presentes. Sí, sí, sí. ¿Te traes recuerdos el botijo? El botijo, bueno, yo tengo un botijo aquí en mi casa en Madrid, ¿eh? O sea que tengo botijo, tengo alpargatas, tengo navajas. Bueno, alpargatas Es tienes decir que tener sí o sí, después sí, de sí. es que naciste entre alpargatas, Pedro. Toda la vida, sí, sí, sí. Nací en un... Bueno, no nací en la alpargatería, pero es verdad que mi padre trabajaba en la alpargatería que era de su padre y luego de su madre, ¿no? Y luego de ellos, ¿no? Y sí, me he criado entre alpargatas y sigo teniéndolas. Claro. Bueno, te tengo que discrepar, he leído con mucho cariño el libro y Sí. tengo que decirte dos cosas. Una, que me parece un libro de historia del periodismo increíble. Pues te lo Narrada en agradezco. primera persona por uno de los mejores profesionales que hemos tenido. Y oye, que hay muchos acontecimientos que iremos viendo poco a poco, ¿no?, a lo largo de esta entrevista, por los que has pasado en tu vida. Sí, sí, bueno, yo he contado muy poquitos, ¿no? He contado algunos nada más, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa, tengo ya casi 70 años, el 6 de mayo, El ¿no? 6 de mayo, El 6 Tauro. de mayo, Tauro. La semana sí, que viene. sí. Como- y una cosa que te tengo que decir, somos Tauro también, el director ¿Ah, y yo sí? somos Tauro. Aquí hay ¿De unos qué cuantos días? Tauro. De los- 12 de mayo yo y el director el 13. Bueno, pues mira, ahí El estamos. 13, estamos en la misma onda. Nos entenderemos. Pedro Piqueras, desde luego que sí. Claro, dices que dejaste esto para vivir un poco la vida más tranquila, para ver más cosas, y menudo lío te has metido. Pues sí, la verdad es que yo pensaba llevar una vida más tranquila, no pensaba dejar de hacer cosas, eso por supuesto, ¿no? Yo dejaba lo que son los informativos diarios, ¿no? Porque bueno, llegaban muy pronto, y salían muy tarde, y aparte yo creo que llegó un momento en que ya tenía que dejar paso a gente más joven, ¿no? Y disfrutar de cosas que no había disfrutado a lo largo de mi vida. Pero hacer el libro, primero, hacer el libro ha sido subidas, bajadas, es decir, hay momentos que hay nubes negras y cosas de esas que dices, uy, no sigo. Y luego, pues todo lo que es la promoción. Es decir, al final salgo más en la tele que cuando estaba Bueno, trabajando en ella. para que lo sepa la gente, ¿qué has hecho este fin de semana? Este fin de semana, bueno, estar en casa. Eso sí, estar en Valdemorillo. Pero la semana anterior están en Barcelona, Sant Jordi, estuve en Alicante dando una conferencia, el día siguiente una conferencia en Lorca, en fin, luego recoger un premio aquí al lado, en Quero, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas, la verdad es que sin parar. ¿En qué? Bueno, en tu tierra, en Castilla-La Mancha. Sí, sí, Castilla-La Mancha. Es de las primeras veces que vienes a la televisión autonómica de tu tierra. Es una de las primeras veces, desde luego ser entrevistado creo que es la segunda, ¿no? Creo que es la segunda. Yo me he dado poco a salir en la tele, aunque trabajaba en la tele, ¿no? Pero fuera de lo que era mi trabajo, fuera de lo que eran los informativos, yo he procurado mantener una vida muy, muy discreta, ¿no? Bueno, de hecho, de tu vida personal poco se sabe. Pedro. Bueno, ahora se va sabiendo algo más, ¿no? Sí, Se sí, va está sabiendo tu algo hijo, más. lo tenemos en Londres. ¿Sigue en Londres tu hijo? Mi hijo está en Londres, sí, 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 sí. Estudió en Antonio de Nebrija, me ha hecho ilusión Sí, porque es sí. una gran universidad, ¿no? ¿Verdad Sí, que- estudié allí publicidad. Publicidad, sí. No quería hacer periodismo porque pensaba que se trabajaba mucho en el periodismo, demasiado, decía. Claro, ya veía a su Y ahora- padre que no aparecía por casa jamás, entonces Claro, pues, pues toma, ahora, estudia yo cuando periodismo. yo salía de trabajar a las 10 de la noche, cogía el coche para ir a mi casa, le llamaba algunas noches, claro, sí, pero una vez o dos a la semana nos llamamos, y él estaba trabajando todavía a esa hora, ¿sabes? Porque la publicidad resulta ser tan exigente o más que el periodismo a veces, ¿no? Bueno, déjame que diga simplemente que dices también en el libro que si volvieras a nacer, volverías a ser periodista. Sí, 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 yo creo que hice bien en ser periodista. la verdad. Y te imaginabas... Era un tiempo en que el periodismo, bueno, pues era como un reto para mucha gente, ¿no? tanto. Era el símbolo de la libertad, salíamos de la dictadura, era el símbolo de poder contar las cosas como eran. Sí, sí. Yo creo que eso era muy bonito. Pero no todo el mundo lo veía bien, ¿eh? O sea, quiere decir, cuando te echabas igual una novia, igual los padres no veían también que novia fuera periodista. No, porque el periodismo estaba muy denostado, ¿eh? Es decir, gracias a la facultad recuperó el periodismo un cierto porte, o se hizo con un cierto porte, ¿no? Pero antes acuérdate que incluso se organizaban exposiciones de pintura y se daba un aperitivo y muchos periodistas aprovechaban la ocasión para comer. Para comer. Para ahorrar por lo menos una parte de la comida. Después con la facultad fue algo universitario y ya hubo
pues un cierto marchamo con lo de ser periodista, ¿no? Una cierta categoría. Claro. Ahora, afortunadamente. Ahora pasan algunas cosas raras, pero bueno. Está todo muy raro, ¿eh? Sí, sí. Está todo muy raro. Al final, yo siempre he pensado que aquí a veces parece que todo el mundo puede ser periodista. Sí, no, hay mucho intrusismo, Pedro. Mucho intrusismo, pero sobre todo, fíjate, más que el intrusismo, porque puede haber personas que no hayan hecho la carrera, y yo conozco muchas, ¿no? Y sin embargo son estupendos periodistas, ¿no? El problema es cuando se busca en el periodismo el clickbait, ya sabes lo que digo, ¿no? Bueno, que nos vamos a ir a Albacete, Pedro. Vamos a ir a Albacete. Dime qué sientes al ver esa foto. Pues mira, nostalgia, porque mira, era una casa de adobe, ¿eh? Porque la hicieron para la Guardia Civil cuando la República, ¿eh? Y en esa casa era de mi abuelo materno. Ahí está mi padre, que lo veo con el guardapolvo todavía de la alpargatería, ¿no? Y nosotros vestidos pues como si fuéramos unos pijillos, ¿no? Porque mi madre nos hacía la ropa y nos llevaba los dos iguales y tal, ¿no? Pero sin embargo se pasaban penurias, ¿eh? Se pasaban penurias, yo diría que penuria tampoco diría. Yo creo que no éramos conscientes de lo que vivíamos. Yo creo que vivíamos bien, pero era pues una vida muy humilde para la mayoría de los españoles. Esa es la verdad, ¿no? O sea, por la mayoría. Y en ese barrio pues era humilde, pero sin llegar a pasar penuria. Yo creo que nunca, eso nunca. Tu padre era muy aficionado a leer periódicos, el Diario Pueblo. Sí, era un gran lector de periódicos, leía mucho La Voz de Albacete, que era el periódico local, y volvía siempre con el Diario Pueblo, ¿no? El Diario Pueblo en la mano. Y curiosamente, pues sí fue el periódico en el que yo entré de prácticas muchos años después. Bueno, de hecho, dices también en el libro que te dice tu editora del libro que mencionas mucho la palabra Franco, que seguramente hablaremos luego de él, ¿no? Sí, de la transición, y etc. no es de francés. No. Pero a tus padres les mencionas mucho. Bueno, se nota un cariño extraordinario por un cariño y una deuda, ¿no? O sea, también, sí. Una deuda. Sí. Cariño, por supuesto. Mi padre era una persona buena, mi madre también. Mi madre era muy religiosa, mi padre no. Mi padre ambos eran muy bondadosos, pero creo que con mi padre no estuve tanto como me habría gustado estar, o como después he pensado que debía haber estado, ¿no? Porque, bueno, pues se nos fue un día y desde entonces pienso en él todos los días, por eso está en el libro. Desde luego, y además María Antonia Iglesias tiene que ver mucho con el día de la muerte. Bueno, luego hablamos de ello. Que era la directora de informativos. La directora de informativos. Bueno, estamos viendo esas fotos, hemos visto fotos tuyas con el pelo largo. ¿Qué te decía tu madre por ejemplo, cuando te veía con ese pelo? Mi madre no. Mi padre sí que me decía, no es bueno llamar la atención en un sitio tan pequeño. Y tu padre tiene unas frases. Mira, ahora que dices, sobre todo cuando te marchaste, decías que nadie es imprescindible. Y hay una frase que tu padre te decía cuando pasabais por el cementerio que me encanta. No, ahí está lleno de y sin pasar por el cementerio. Una vez pasando el cementerio, pero luego lo recordaba mucho. Él decía que el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Es decir, nadie es imprescindible en esta vida, podemos ser necesarios en algún momento, pero imprescindible no hay nadie. Es decir, la gente se muere, nos vamos a morir, la vida sigue y seremos olvidados, ¿no? Imprescindible no hay nadie. ¿Es verdad que tenéis una cabra en esa casa? Tuvimos una cabra que se la llevaba un cabrero, pero yo era muy pequeño y duró poco la cabra, ¿eh? Duró poquito porque hubo una serie de fiebres maltas que decían entonces, ¿no? Sí. De fiebres de Malta porque, bueno, por la leche, pero no sé muy bien por qué era, pero yo sí que recuerdo que de pequeño mi madre bueno, decía, yo es que cuando leí la cabra, ¿por qué fiebres maltas? Yo recuerdo incluso en Madrid, es que pasaba el lechero y pasaban de la miel y pasaban entonces tantas personas. ¿No? Pues era un cabrero, se llevaba la cabra y otra gente sacaba la leche y luego te devolvía un jarro de leche, ¿no? Pero luego sí, por ahí venía después con leche de vaca ya bautizada. Una señora bautizada es echarle un poquito de más agua para vender más litros, ¿no? ¡Qué bueno! Y eso se hacía, pero era una señora extraordinaria la lechera, que incluso cogía el agua de mi propia casa, que padre, pero Juana, ¿qué está haciendo usted, no? Esto solo lo hago aquí, decía yo, ¿no? Pero era un ambiente muy simpático. Un ambiente simpático. Me acuerdo de Juana, ¿eh? Me acuerdo perfectamente de la lechera, que era una persona bueno, es que son personas, es que muchas personas han marcado tu vida en aquella época, Juana, y me imagino que muchas de tus amistades, ¿no? También sigo teniendo los mismos amigos que cuando era crío. Desde luego que sí. Mira, hablando de amistades, nos están pidiendo paso desde Albacete y creo que una buena amiga tuya. Vamos a ver quién es, Pedro, vamos a ver quién es. ¿Qué tal, Piqueras? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Castilla-La Mancha Media. Saludos cordiales desde Albacete capital. ¿Te suena este lugar? La Higuerica, no sé. Igual ha venido Pedro Piqueras a La Higuerica alguna vez. Vamos a entrar a este local de Cano, en la capital, porque hay aquí unos chicos. Tengo aquí dos chicos que igual, no sé, igual te suenan. He quedado con dos amigos, Víctor y Pepe. Veteranos de la... Víctor, que además de mi vecino. Sí, nos has pillado. Víctor Pérez, que estaban casualmente tomando... Pepe, ¿cuánto hemos trabajado tú y yo? Pues bastante, de eso hablaba usted con Víctor, que hemos tenido muchas relaciones profesionales. Pero no vamos a hablar de robos, ni vandalismo, ni operaciones especiales. Y resulta que conocéis a Piqueras, sois amigos. ¿Desde cuándo? Bueno, pues yo calculo que desde los 9 años más o menos, que empezamos a coincidir en la calle Progreso, nos veíamos todos los días por ahí. Hubo 4, 5, 6 años muy intensos, nos veíamos todos los días muchísimas horas. Cuando éramos más mayorcicos, más horas aún. Y ya cuando tocábamos la guitarra, muchas más horas aún. La verdad es que lo pasamos muy bien. Hay un contexto musical muy importante, Víctor, en este tema también. Mucho, yo más o menos igual. Yo vine con 9 años y llevo ya 60 en Albacete. O sea que vine de Sevilla, mi padre era militar, y aquí precisamente coincidíamos mucho, pues cuando teníamos 15, 16 años, antes de la universidad. Estaba el sótano, ¿no te acuerdas? La Higuerica. Bueno, yo he visto el patio y la Higuera y todo. El patio y la Higuerica. ¿Y tú crees, Víctor, perdona que te interrumpa, que estas viandas él reconocerá, o sea, una tajá de tocino, marisco del Salobral, patata buena, un bacalao... Bacalao del Júcar, que es del Júcar, ¿sabes? Sí, estupendo. Él lo reconoce. Lo que pasa es que no, le ocurre como a todos nosotros, que tenemos que frenarnos ya un poco, ¿sabes? Y entonces lo que vamos más es a esto, pero vamos. La barrita energética de la... Los chorimorcina, pues usamos la barrita energética que se parece pues en el parecido, pero nada más. Pedro Piqueras viene mucho a Albacete, lo sabemos. Él ejerce de albaceteño como todos nosotros. Siempre, además representa muy dignamente a nuestra ciudad donde está. A veces incluso se sentía un poquito incómodo porque dice, es que saco demasiado Albacete, van a llamarme la atención en algún lado. Hay que sacarlo esto. Pero hacía lo que podía. De hecho, ha sido un embajador extraordinario de nuestra ciudad y de nuestra feria sobre todo, y de todo lo que era Albacete. Y cualquiera que lo veía sabía perfectamente que era de Albacete. Oye, cuando quedáis, ¿qué soléis hacer? Pues hombre, normalmente tenemos 2 o 3 veces nos reunimos. Hay una que es típica, que no podemos faltar, que es la de la feria. Hombre, la feria. Hombre, hacemos coincidir la feria, quedamos a comer por cualquier sitio de la feria o incluso fuera de la feria, porque ya sabes, Pedro por dónde va, pues tiene que... Va dando besos y abrazos, pero bueno, aquí estamos muy de abrazar todos también. Vamos que pague, entonces normalmente ahora comemos por la cercanía y luego nos vamos a la feria. Muy bien. Y luego pues hacemos el tardeo. Hacemos Muy bien, todo. el tardeo, lo inventamos nosotros. Dependemos mucho de sus horarios y de su actividad. Ha habido épocas en las que era muy complicado. Ahora se supone que siendo un jubilado como nosotros tendría más tiempo, pero sigue habiendo una especie vamos a decir, de segunda vida en la que tiene mucha actividad. Por Dios, Pepe, qué dramático. Una segunda vida. Bueno, una segunda vida maravillosa que hay muchos que quieren la pillaran. Pues Bueno, pues vamos a mandarle a Piqueras a Perico, porque Perico, un besico, Perico, te queremos desde Albacete. Ven pronto. Me debes una cosa. ¿Tú le has dicho, le has mandado el vídeo que me debe? Lo de las que te habías perritas. quedado pendiente. Sí. Los perros. Lo de las perritas. Bueno, El vídeo de los los perritos. perricos, pero es que me tiene que hacer un vídeo y no Ella me lo no me hace. oye, ¿no? Porque Dios está liado. Es que está bueno, tiene mucha plancha, pero bueno, vamos a andar un besico así. Perico, que te queremos. Gracias. Nos vamos a comer una taja en tu honor. Qué pena no estar aquí. Quedamos hasta para la presentación en Qué Albacete. grande Claro. Amparo de Aguilar, No la Víctor, perdemos. el comisario Rondán, querían darte esta Sí, sorpresa. sí. Bueno, ha sido una sorpresa estupenda. Perico, te querían dar esta sorpresa. Bueno, pero es que además, es verdad, Pepe Roldán, que ha venido más veces mucho por aquí, aquí, ¿no? el comisario Roldán, claro que ha venido Pues mucho. Pepe Roldán y Víctor somos amigos de los 9, 10 años, ¿no? ¿Seguís jugando al ping-pong? Víctor, bueno, no, yo no juego al ping-pong por precaución con Pepe, porque me ganaba siempre. Y no jugaba mal, ¿eh? Yo Sí. jugaba bien, pero Pepe era un maestro, ¿no? Era un maestro de ping-pong. Tenía un revés extraño, que nunca sabíamos por dónde tiraba la bola. Pero sí, lo hemos pasado muy bien. Estaba escuchando a Pepe Roldán justo cuando nos mostraba Amparo de Aguilar todas las ricas viandas que había ahí. Se habla de que hay que cuidarse un poco, dice Pepe. Has dicho, Pedro, no, hay que disfrutar. Si voy allí me como todo, vamos, toda la barra. Yo en la Higuerica, que por cierto, ese bar era el bar al que iba mi abuelo. Mi abuelo tenía la alpargatería cuando la fundó
pues escasos 40 metros de la Higuerica, ¿no? Pero 40 metros bien contados, ¿eh? Y luego fue el bar de mi padre y de mis tíos, y luego fue mi bar y el de mis amigos. O sea que la Higuerica, hasta que yo tuve 18 años, que fue cuando me vine a Madrid, pues la Higuerica era nuestro bar. Y las rejas, que había otro Las también, rejas, ¿no? hombre, las rejas, hombre, por supuesto las rejas, madre Sí, mía. sí. Desde luego que Pues sí. eran los bares nuestros. La feria de Albacete, ahí no fallas nunca. Bueno, procura no no se fallar. puede fallar, ¿no? Yo a la feria, yo digo que cuento mi vida por ferias. O sea, ahora tengo 69 ferias, enseguida voy a tener 70 ferias. 70 ferias. Sí. No he fallado nunca, siempre he estado en la feria. Antes de marcharnos a Madrid con tus 18 años, uy, se nos ha ido la luz en Ay, qué el bien, plató qué de penumbra. repente. Ahora vuelve. Esto sí. no suele pasar habitualmente. ¿Suele Pedro pasar? Piqueras, No. no suele pasar, de repente se No, nos ha pero ido. es un tema... Se no, nos no. ha ido la luz de repente. Mira, mientras Mira, vemos eso es la imágenes feria. de la feria de Albacete, te voy a preguntar por una cosa, Pedro. En el libro hablas de un personaje que creo que es Belmonte, si no me equivoco, Sí, Belmonte, sí, sí. que fue el que hizo junto a ti un examen en el que... No es Belmonte, este se llamaba Isidro. Isidro. ¿Te vas a referir a una oposición? A Bernabéu, sí. Ah, sí. A Belmonte, es Belmonte, ¿verdad? Esta no era Belmonte de Pedido, es Isidro. No sé si se llama Belmonte de Pedido, no creo. Sí. Pero Isidro era un compañero mío de colegio. Ahora voy con eso, que estamos en directo. Si te da alguna la luz en directo, Pedro, No, esto es como a maravilloso. nosotros ahora mismo. Esto es maravilloso. Que es la primera vez que pasa No, vamos a ver. en más de 2000 programas que Es- llevamos. Es una tele viva. Escucha, ¿hemos salido bien del trance? Hemos salido estupendamente, ¿no? Hemos salido Porque además estupendamente han mantenido otras imágenes, con lo cual, bueno, pues el público no ha visto cómo nos hemos ido a negro, eso sí, pero poco más, ¿no? Yo creo. El público lo hemos hecho bien. Sí. Bueno, ahora vamos con anécdotas de tus pasos por tantos y tantos medios de comunicación, pero estábamos contando la anécdota de Belmonte, que un día tu padre conocía a don Santiago Bernabéu, que era Sí, lo Santiago conoció Bernabéu Yeste, por eso también me he referido de antes a ti Yeste, como sí, Pedro sí, María sí. Piqueras Gómez, porque Sí, hay que sí. saber todos los apellidos. Yo aprendí el segundo apellido de Bernabéu en una tarjeta que nos envió, porque mi padre le pidió que me recomendara para entrar en el banco hispanoamericano, y la verdad es que hice un examen fatal. Conmigo mi competidor se llamaba Isidro, no recuerdo el apellido, pero era compañero de clase del Perpetuo Socorro, en el colegio en el que estábamos. Y su padre era ordenanza, creo, del banco, y él pues fue allí para ganar la plaza también, ¿no? Yo no tenía mucha ilusión, y aparte que las matemáticas no eran lo mío, la verdad. Y al final ganó él la oposición. ¿Cómo lo supe? Pues que Bernabéu le escribió una carta a mi padre con ese membrete, Santiago Bernabéu de Yeste era, y le decía: lo siento, Perico, tu hijo no ha dado ni una. No ha dado ni una, dijo no ha dado Bernabéu. ni una. Madre Sí, mía. fue muy poco sutil. Bueno, pues... Pero era la verdad, no había dado ni una. Y yo me alegro por Isidro, porque él y sí siempre que lo quería recuerda, hacerlo. ¿eh? Yo fui el que te ganó la oposición. Sí, ¿te acuerdas que te ganó la oposición? Yo, sí, ya más me ganó a buena ley, eso la verdad. Pues nos vamos a ir a Madrid. Cuentas en el libro que estudias la carrera de periodismo en parte gracias a tu hermano, ¿no? Porque él ya empezó a trabajar. Bueno, él empezó a trabajar y los gastos eran menores en casa. claro. y Eso tus te ayuda padres se pudieron bastante, ¿no? permitir Claro, echarte un cable. desde aquí le doy las gracias a mi hermano por eso. Desde luego, sí. verdad. Porque la gente sabe también que tienes un hermano, eso es verdad. Soy un hermano de él. Bueno, pasaste por Radio Exterior de España, luego Radio Nacional, pero hay una persona muy importante en tu vida. ¿Qué supuso Jesús Hermida? Jesús Hermida supuso el aprendizaje de lo que era la televisión, ¿no? A mí me lleva Pilar Miró a televisión, me saca de Radio Nacional y me lleva a hacer el informativo de la... ¡Ay, mira qué foto tan bonita! Es buena esa foto, ¿eh? Es muy buena, porque a mí Jesús me llevaba con él a otros sitios donde tenía que hacer algún programa o una conferencia, y yo me iba con él y aprendía con él. O sea, Jesús era una relación casi paternal, ¿eh? Con Jesús. Paternal de su parte, filial de la mía, ¿no? Y entonces Pilar Miró le debió encargar: oye, a este chico de Albacete me lo preparas porque va a hacer el informativo y quiero que salga lo ¿Tú mejor crees que ya posible". Pilar se había fijado antes en ti? Sí, incluso me hicieron una prueba que le hizo Jesús Hermida. Me hicieron una entrevista para ver cómo daba en televisión, pero yo no tenía ni idea de que era para eso, ni idea. Y bueno, él me preparó, desayunábamos juntos, comíamos juntos, nos íbamos por ahí fuera juntos y
y me enseñaba cosas muy normales, como cómo sentarte. Aquí ya me sienta fatal, pero bueno, es que esto es un sofá, es otra cosa, ¿no? Yo te digo tranquilo y bien, a gusto. Pero antes he salido con la pierna estirada y cuando me he visto digo, esto Te fijas en esos detalles, ¿eh? Hermida no me lo habría permitido. Sí. No, Hermida era un hombre que me enseñaba cómo hacer las cosas como si aquello fuera la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Te enseñaba a pintar a dibujar con carboncillo, a pintar al óleo, pero luego surge el surrealismo, ¿no? y surge el cubismo, ¿no? Jesús Hermida, de hecho, de las clases que él me daba para que estuvieras recto y tal, luego tú lo veías a él y se movía muchísimo, ¿no? No lo parecía. Pero había que saber lo que era la escuela del periodismo. Le estoy muy agradecido, fue maravilloso y creo que por lo que fue después hizo un magnífico trabajo conmigo, ¿no? Porque yo realmente era un pardillo, ¿no? La verdad, o sea, venía de la radio y en la televisión, pues no tenía ni idea de televisión, ¿no? Bueno, claro, entonces es cuando pasas del anonimato de la radio a que te vea todo el mundo. Sí. ¿Cómo llevaste tú aquello? Pues mira, la verdad es que yo antes ya había dicho que no a una propuesta para ir a televisión. Sí, ¿no? 3 años antes. 3 años antes. Y dije que no porque no estaba preparado. Cuando me lo propuso Pilar Miró, que es una propuesta que se convierte casi en una orden, ¿no? Porque te lo dice la directora general y no tuve más remedio, pues lo hice, pero ella sí que me consideraba más preparado. Llevaba varios años dirigiendo informativos en Radio Nacional, pero fui con mucho miedo al fracaso, al fracaso mío que podría suponer, bueno, pues una metedura de pata de ella también, ¿no? Si las cosas no hubieran salido bien. No estuve cómodo nunca, creo. Y además fue una época muy movida en Radio Televisión Española, sobre todo en Televisión Española. Y ella lo pasó muy mal también en aquella época, o sea, fueron 5 o 6 meses que estuvimos juntos. Claro, coincidió contigo también su salida de Televisión Española. Sí, su salida y mi consiguiente salida. Claro. Es decir, que ella salió y todo lo que olía a Pilar Miró, pues el siguiente director general se lo cargó, que era Luis Solano, ¿no? Pero luego vino Jordi García Candau, que fue director de esta casa, y me recuperó para el telediario. Es que sí, bueno, la vida es eso, ¿no? No, la vida es eso, ¿no? Bueno, al final la vida del periodista en muchas ocasiones, fíjate, los últimos 18 años de tu vida los has pasado en Telecinco, pero ha sido un ir y venir constante, sí, ¿no? Con diferentes programas y a veces en pasillos. O sea, el otro día me dijo una buena amiga y persona muy cercana a este programa que ha trabajado contigo, trabajó contigo en Antena 3, que nunca te vio enfadado. No me suelo enfadar ni siquiera en los malos momentos, la verdad, no suelo enfadarme, no. Mira, con respecto a la tele, cuando sales de un sitio, yo creo que ya estaba curado desde el punto de vista de que, aun habiendo ido muy bien la época de Miró y haber sido un periodo notable, al parecer, por lo que se decide, bueno, pues a mí me cesaron. Entonces pensé que uno está siempre de paso, ¿no? El telediario no era mío. Claro. No era mío, bueno, yo estaba allí. Has tenido que sufrir también, muchos varapalos, has caído, ¿no? Te has vuelto a levantar, también en Antena 3. Bueno, sí. Llegaste y de repente, un buen día, como que te tenía que apartar también. Sí, y además en aquel caso el presidente de la compañía, que era un tipo fantástico, Antonio Asensio, me dijo: Pedro, lo siento, pero tengo que prescindir de ti temporalmente. Pero no vas a dejar de cobrar ni vas a dejar de trabajar, invéntate lo que sea. Y pusimos en marcha Espejo Público, ¿no? Bueno, a él le estaban acosando, ¿no? No quiero entrar demasiado en esto, pero fue un acoso político. Bueno, cosas de la vida. ¿No? Y luego llegas a Telecinco. Bueno, y en todo ese periodo de tu vida, hasta que en 23 de diciembre de 2023 nos anunciaste que por circunstancias que tú sentías tenías que dejar la tele, has dejado muchos amigos, muchos buenos compañeros en todas partes. Yo espero que sí. Hombre, también alguien te odiará, quiero decir, estas cosas cuando pasas por tantos sitios, pero en general sí tengo que reconocer que mi relación con la gente ha sido muy buena, ¿no? Mira, estás rodeado de buena gente, ¿no? En la presentación. Bueno, Dios, eso es, mira, es la presentación y de eso sí que estoy orgulloso. Yo creo que es de las cosas buenas que he hecho en la vida, que es rodearme de gente muy buena, porque mira, nosotros tres, los que estamos a la derecha de esa foto, luego hablaré del cuarto, pero nosotros tres somos las personas que competíamos durante varios años seguidos a las 9 de la noche en televisión. Éramos competencia, teníamos la obligación moral y empresarial de nuestra empresa de ganarnos el uno al otro y el uno al otro, ¿no? No nos perdonábamos, yo digo, no nos perdonábamos un televidente, ¿no? O sea, luchábamos por tener el último televidente. Y sin embargo, cada mes nos reuníamos para cenar
y de lo que menos hablábamos era de estas cosas, ¿no? Es decir, hablábamos de nuestros hijos, de lo que hacíamos, de planes, incluso Vicente y yo decidimos, bueno, pues ir a veranear juntos a un sitio, al mismo sitio, vamos, no juntos, pero con Carlos, pues qué te voy a decir, a mí Carlos me encantó desde que lo vi. Yo te iba a decir que hace Carlos Hipólito ahí. Bueno, primero Carlos Franganillo. Ya, Carlos Hipólito. Pensaba que te referías a ¿Qué Hipólito. hace Carlos Hipólito? Bueno, Carlos Hipólito, aparte de ser el gran actor de teatro de este país en este momento, ¿no? Y de ser un narrador increíble, pues es amigo, ¿no? Vivimos muy cerca, vivimos en la misma urbanización, en Valdemorillo, nos llevamos muy bien, las familias, es decir, todos, y le dije, oye, Carlos, ¿te importaría venir a la presentación y narrar algún trozo del libro? Por supuesto, dijo que encantado, lo mismo que Vicente y Carlos Franganillo, ¿no? Y ahí están los tres conmigo. Me parece una foto emocionante, pero por una cosa además. Mira, en el caso de Carlos Hipólito es la amistad y el respeto, ¿no? Y en el caso de Vicente y de Carlos Franganillo, pues es el respeto, la amistad, la profesionalidad y el estar, bueno, con alguien que en ese momento llama y se dice que sí. No he tenido ningún problema por parte de ninguno de ellos, pero sobre todo me parece una cosa con respecto a los tres de la derecha, y es que siendo rivales se puede ser amigos. ¿Sabes? Me parece la mejor enseñanza. Me he puesto camisa blanca en tu honor. Te lo quería decir al Yo final. en cambio he venido sin camisa blanca. Pues lo has hecho en mi honor también. Yo sé que tu vida se ha ido marcada por las camisas blancas. Sí, sí. Sí, porque en televisión he procurado llevar siempre camisa blanca. Pues lo he hecho por ti. Oye, pues muchas gracias. Me llevan una regañina de mi realizador, porque no me permite llevar camisas blancas. Ya sabes que, Ya, si, los que si se realizadores quema, que si no sé cuántos. Son unos maniáticos con las camisas Mira, blancas. César, ya está. Pero mira mi foto ahí. Eso es, me las hicieron después de un informativo con camisa blanca. Con camisa blanca. Hombre, se nota menos cuando llevas chaqueta, ¿no? Es menos reflectante, ¿no? Pero es muy sencillo, es decir, es una muestra de respeto, ¿no? Al televidente también, y sobre todo cuando está mirándole de frente todos los días. Pedro, ¿no? se me han quedado, fíjate, tenía preparada una entrevista, madre mía, y no he hablado ni de las 3/4 partes. Yo te voy a pedir un favor de que vengas más a menudo. Bueno, me encantaría. Pero sí quería decir una cosa, que Sí. no he presentado el libro todavía en Castilla-La Mancha, ¿no? Pues está. Y tengo una deuda. Sí. O sea que te agradezco mucho esta entrevista, ¿no? Tengo una deuda con mi comunidad, pero ha sido muy difícil. La presentación la vamos a hacer el día 14 en Albacete. Te voy a decir una cosa, tu comunidad está muy agradecida contigo, Pedro, porque la llevas por bandera. Y quería terminar esta entrevista con Perico, tu padre, también. Ah, A él le has dedicado el libro. En el libro decía que tu editora hablabas mucho de Franco, pero yo creo en el libro hablas mucho de tu madre, de tu padre, de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, de tu Albacete, hasta de Tom, que era el perro que compartíais todo el barrio. el perro del vecindario, sí. Gracias por este trabajo, de verdad. Nada, ha sido un placer, la verdad que sí. Un número del 1 al 86, no ha parado de sonar el teléfono, Pedro. O sea, hemos roto el EGM en todas las audiencias, de llamadas. No me digas, ¿sí? Un número del 1 al 86. El 47. 47. Se va a parar. Mira, tocayo, Alfonso de Albacete, se lleva este Hola, libro. Alfonso. Cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. Pedro Piqueras, Pedro María Piqueras Gómez, por parte de Madrid. Es un lujazo, gracias. Un honor. Un placer para este para mí programa. también.